Universidad de Panamá, Centro Universitario Regional de Colón. En la mañana de hoy estaremos presentando Historia entre Relaciones de Panamá y Estados Unidos, parte 2, dado por el curso por el profesor José Ángel Martínez Flores, cuyo integrante Meneses Tairelis y Yaqueira Made. Como primer punto, rechazo del Tratado Philos-Hines, dado el 12 de diciembre de 1947. Es un día popular. Este tratado es una fecha histórica del país. Es muy importante para nosotros los panameños, porque ahí se participó la Federación de Estudiantes de Panamá en el Frente Patriótico de la Juventud, que influye decisivamente en la opinión pública para ese rechazo cuyo convenio. Panamá ese día alzó su voz para decir no más a la política de ceder terreno en forma y a favor de los Estados Unidos. Para entender un poco la historia del convenio Philos-Hines hay que volver atrás. En sus antecedentes, en 1936, el presidente panameño Harmodio Arias y anuló el estadounidense Franklin Delano Roosevelt firmaron un tratado Arias-Roosevelt. Este convenio se encontraba la cláusula donde Estados Unidos y Panamá tenían el deber de adoptar medidas antes de llegar a un consenso entre ambos gobiernos, con el propósito de defender el canal en casos de agresión. El 17 de 1941 ocurrió un ataque al Real Obor que lo llevó a Estados Unidos a entrar a la Segunda Guerra Mundial. A pocos meses, el 18 de mayo de 1942, Panamá firma con Estados Unidos el convenio Fegras-Wilson. Entrando al Tratado Philos-Hines, Ricardo Alfaro decide renunciar, ya que su convicción patriótica lo lleva a dicha decisión, por lo que fue reemplazado por Francisco Filos al mismo día. Apenas se dio a conocer eso, varios estudiantes universitarios y colegiales se unieron para hacer una gran marcha en diferentes puntos de la ciudad. La manifestación fue disuelta y violentada por la caballería de la Policía Nacional a la altura de la plaza de Santa Ana. Fue disuelta con armas de fuego, bombas y lacrimógenas. Las manifestaciones se replegaron hacia la Plaza Catedral. Fueron igualmente reprimidos cuyos estudiantes y universitarios. A pesar de la represión a lo que fueron sometidos, los estudiantes no desistieron y continuaron protestando en los días de los siguientes contra el convenio. De la nada, ya no eran solo jóvenes capitalinos, también participaban de diferentes puntos del país. El 22 de diciembre, los 51 diputados de la Asamblea Nacional rechazaron el tratado, y esto fue gracias a la presión ejercida por la población, por los universitarios y estudiantes que estuvieron firmes en los previos de la Asamblea en aquella época ubicada por la bóveda. El 23 de diciembre se dio inicio a la evacuación de las bases militares en suelo panameño, y para el 1948 los Estados Unidos, sometidos a cada una de las bases militares, se salvó la situación del canal. Significado histórico del Tratado Raymond Eisenhower. Se estableció que los comisariatos ya no abastecerían a las naves de tránsito, que solo los norteamericanos residentes en la zona del Canal de Panamá podrían comprar dichos establecimientos comerciales. ¿Quién fue Ramón Cantera? Fue uno de los dos presidentes que negociaron la modificación del canal, donde por causa se dio su muerte, cuya muerte fue un misterio. José Antonio Ramón Cantera nació en 1908, asesinado en 1955, con 47 años de edad. Estudió en México y en el 47 fue nombrado jefe de la policía en Panamá. Después del despido de Arnulfo Arias en el 49, 3 años después, Ramón fue elegido presidente constitucional. En el 53 negoció los tratados del canal, lo que se le conoce como Tratado Raymond Eisenhower, y que solo fue firmado 2 años después de su muerte. Ramón, el 2 de enero, fue al hipódromo, donde después de haber ganado con su yegua celebraba con sus amigos. De su yegua.
y después fue asesinado con él 2 de sus amigos. Uno murió al instante, el otro murió a camino al hospital. Y aquí es donde empieza qué fue lo que pasó y donde empiezan a trastornarse por el magnicidio. En conclusión, se podría decir que era una cadena para llegar a culpar al segundo presidente, ya que se tiraban la bola y hubo mucho misterio en las declaraciones que se daban acerca de ese asesinato. Y también porque el segundo amigo fue asesinado camino al hospital, fue como para callar y para que no se diera de cuenta en general quién fue que lo mandó a matar, porque fue un asesinato. Parte de las conclusiones que da Miró, dice que fue Guisada el que planeó todo. Después lo agarran y es donde Rubén Miró dice que él no actuó solo, que alguien más poderoso es que está detrás de todo eso. Al mencionar al primer presidente y haberse visto envuelto, toma posición enseguidamente el segundo presidente. El presidente llegó a Panamá después de la muerte de Remón con la viuda de Remón. Guisada fue condenado y lo único que él sabía decir era que él no había sido y él se mantenía en esa posición, pero al parecer lo único que lo involucraba era que él no quiso haber participado en nada acerca del magnicidio de Remón. Miró siempre cambiaba sus declaraciones y decía que como que él le habían mandado decir esto, que lo otro, o sea que no siempre tenía una misma respuesta a sus declaraciones cuando estaba preso. Entonces ahí fue donde a Guisada lo absolvieron del caso ya después de muchos años y a Miró también. Pero ¿qué pasa? Ellos lo que querían era que pasara el periodo de él, de ser presidente, para tomar ellos posición. Y en mi conclusión, lo único que tuvieron culpa del magnicidio de Remón o el asesinato fue la viuda de Remón y el segundo presidente que fue el que cogió el puesto cuando Miró entró a la cárcel. Antecedentes y repercusiones de la Operación Soberanía, siembra de bandera y el 9 de enero. La siembra de bandera, un grupo de estudiantes de Universidad de Panamá, encabezado por Carlos Arello Leslie y Ricardo Torres, realizaron la operación de siembra de bandera, que consistió en la colocación de 75 banderas en el área de Balboa, principalmente alrededor del edificio de la gobernación de la zona del Canal. Al mismo tiempo que se le exigía al gobernante Ernesto de Guardia la necesidad de llegar a nuevos acuerdos con el norteamericano que garantizaba la soberanía de Panamá en la zona del Canal. El 19 de mayo, la delegación de los estudiantes de la secundaria marcharon por la avenida de Central y la Dirección Presidencia de la República de Panamá en busca de solución a sus necesidades, pero fueron reprimidos, como siempre, en el Parque de Santa Ana de la Guardia Nacional. Dicho enfrentamiento, el estudiante Artes y Oficio José Samuel recibió un disparo en el pecho que lo ocasionó la muerte. El 29 de mayo se firmó el acuerdo denominado como el Pacto de la Colonia entre representantes del gobierno y el rector de la universidad en guardia al dirigencia de los estudiantes universitarios encabezado por Carlos Arello Leslie. De la Panamá. Cuando los Estados Unidos cogieron el canal en el 1903, nosotros los panameños teníamos crisis tanto económicas como educativas, porque prácticamente los de mejor estatus social eran ellos. A nosotros no se nos daba nada. Más allá de todo eso, pasa que en el 47, en el mes de diciembre, se producen negociaciones donde el tratado de Philons-Hain para localizar, querían garantizar y querían tener dentro de Panamá más, ¿cómo se le dice eso? Más estaciones o más lugares militares donde salían los militares, aparte de lo que ya tenían. Todo era como para que Panamá estuviera bajo el yugo de Estados Unidos, que en ese entonces estaban, no era para que era, sino para ellos tener más control sobre nosotros los panameños. Bueno, empezamos en el hecho que pasó el 9 de enero de 1964, donde los estudiantes del Instituto Nacional pelean por la bandera panameña para que se izara,
ya que día antes de ese hecho se había izado la bandera de Estados Unidos. Y ellos, años anteriores, habían quedado que donde se izara una bandera de Estados Unidos, se tenía que izar una bandera panameña. Pero uno de ellos que le izaron, que fue un policía, no lo cumplió. Ya los institutos, ya los del instituto o los estudiantes patrióticos, ya ellos habían notado eso. Esos estudiantes eran que ellos entraban y se pasaban casi todo el día en la escuela. Y en ese entonces no se terminaban las clases en diciembre como lo terminamos nosotros, sino se terminaban en enero. Y por eso ese hecho se dio día antes de los días de exámenes que se daban, y pasó todo un viernes, cuando los estudiantes estaban terminando de culminar. Ok, ¿cómo se dio? Ellos iban a clase de las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Después de ahí iban a un receso. Regresaban en eso de la 1 hasta las 4 de la tarde. Tenían clase ellos. Todo el hecho empezó a las 4 de la tarde, cuando ellos regresaban el 9 de enero. Cuando se dieron de cuenta, se reunieron y fueron donde el rector para solucionar eso y para izar la bandera, porque vieron que en la casa del gobernador no habían constado nosotros lo conocemos como el palo donde izan la bandera, o sea, lo habían cortado, el de Estados Unidos lo habían cortado para no querer montar la bandera panameña. Ellos se reunieron. En ese hecho, en ese acontecimiento, solo participaron los estudiantes de secundaria, de camisa manga larga. Lo de premedia no podían participar. Los niños de primero, segundo y tercer año no participaban. Pero se ven imágenes que los niños de tercer año, ellos llegaron a participar. Bueno, echando un poquito más para atrás, cuando ellos salen de la universidad, ellos se reúnen adentro y salen con la bandera de Panamá, una bandera que ellos tenían, que había pasado había tenido mucha historia y tenía mucho valor para nosotros los panameños. Ellos salieron con esa bandera por delante, iban cantando el himno para poder ser izada y para que ellos le permitieran, pero los estadounidenses no le iban a permitir. En ese entonces no le permitieron. Ellos llegaron a la casa del gobernador, después pasaron a la zona del canal. Cuando llegaron allá, solamente le permitieron entrar un grupo de personas. Podía ser de eso de 6 a 5 estudiantes, para que fueran a cantar el himno de la zona del canal, mas no para que le izaran. Cuando ellos estaban cantando el himno de la zona, antes de que ellos llegaran, ya en la zona del canal, habían personas soneístas, o sea, estadounidenses, tanto padres de familia como estudiantes, porque ellos no les daba la gana de que nosotros tuviéramos los mismos derechos que los estadounidenses, o sea, que ellos. Ellos le permitieron la entrada a esos 5 o 6 estudiantes. Cuando los estudiantes están allá, los estudiantes están cantando el himno nacional, lo que es padre de familia, tanto la fuerza policial y todo ellos los van acorralando. Y los estudiantes lo que van haciendo es, sintiendo miedo y temor, pero ellos protegían con mucho orgullo su bandera. Llegó un policía con el tolete que nosotros conocemos, el palo con lo que ellos pegan, y le rompió la bandera. ¿Y qué fue lo que le quedó a ellos? Llorar y ir a reunirse con los otros estudiantes, donde eso no, y le hirió a los estudiantes que estaban peleando por su soberanía, por su respeto, por su bandera. Y ahí fue donde empezó toda la polémica. Pero ¿qué se dice? Que nosotros los panameños cuando entramos ahí, el grupo de estudiantes del Instituto Nacional tenían armas. Mentira, porque no tenían armas. Lo único que portaban armas eran las fuerzas policiales, que ellos, antes de que los grupos entraran a cantar el himno nacional, habían quedado que lo iban a guardar,
que lo iban a proteger. Y lo que hicieron fue permitir la ultrajación y lo ultrajaron con bombas lacrimógenas, con pistolazos, con gas pimienta, con toletazo. Ahí fue donde el grupo los grupos de panameños, los grupos de estudiantes salieron, empezaron a correr, y la bola se regó. La bola se regó y la gente de Panamá, los boneros, los que vivían en casas de alquileres, todo eso, les molestó. ¿Y qué hicieron? Fueron a protestar. Tanta dicha que se dio, tanta protesta que la bola se corrió de todo lo que ellos habían hecho, que rompieron la bandera, sobre eso los reprimieron, que salieron protestas de diferentes lugares. Uno de esos fueron los de aquí de Colón, que protestaron y no tuvieron miedo y se enfrentaron de tú a tú con las fuerzas militares de Estados Unidos, con una de las mayores potencias. También salieron a protestar por Caetoro, Penonomé, Santiago, El Darién, Chiriquí, ¿cómo se dice eso? Provincia de Los Santos, todas esas provincias salieron a protestar. ¿Por qué? Porque ahí fue donde la emisora empezaron a hablar y todo eso, y se dieron de cuenta y qué panameño le iba a gustar, que le rompieran su bandera y que se le hicieran pedazos. Más allá, uno de los primeros muertos que se dio en ese entonces, el primero que cayó fue, el primer muerto que se dio fue Arcadio Arosemena. Fue el primer caído de entre 22 muertos que se dice que hubo, entre 20 a 22 muertos, y de entre 550 heridos. No se sabe si fue más, claro que fue más panameños que estaban sin protección, sin armas, pero no se sabe cuánto fue de cada uno. Ahora, aparte de eso, ¿qué era lo que ellos peleaban? Que ellos querían soberanía, ellos querían igualdad. Es más, nosotros teníamos hasta más derechos que ellos. Pero el Tratado de Jaime Varela nos quitó los derechos, porque ¿qué? Se firmó la perpetuidad en este tratado. Y nosotros perdimos todos los derechos sobre ellos. Pero años anteriores habían quedado que donde se izara una bandera, como les repetí anteriormente, donde se izara una bandera estadounidense, se tenía que izar una bandera panameña. ¿Y qué eso fue lo que logró ese hecho? Que las relaciones diplomáticas con Estados Unidos se rompieran. Y de pronto después se negociaron más tratados. ¿Pero qué se dio? Soberanía nacional. Fue lo que se dio cuando pasó ese hecho. Agradecidos deben de estar todos los panameños por esos estudiantes que fueron con valor, que fueron con orgullo a pelear sus derechos y los de nosotros, que hoy en día gozamos de esos derechos. Pero que los estadounidenses siempre han querido ser y parecer más que nosotros y que cualquiera otro país. Ahí se vio todo lo que hace Estados Unidos con tal de tener el poder, reprimir, maltratar en ese hecho a estudiantes que no llevaban ni una clase de armas. Para seguir, aparte de eso, el resultado fue que nuestra bandera fue ultrajada. Fue lo que más le dio rabia a los panameños. Mi conclusión es que no debemos dejarnos intimidar por nada ni por nadie. Y eso fueron lo que hicieron estos estudiantes. Nosotros como universitarios, como futuros docentes, debemos de contar la historia tal y como es. Y debemos tener nuestra frente en alto y siempre defender nuestra bandera. Etapa negociadora, rechazo de los proyectos de los tratados, acuerdo Tanquís, declaración de contadora, el tratado monetario San José y el tratado de Torrijos-Carter. Panamá, formuladas por el entonces Ministerio de las Relaciones Exteriores, Juan Antonio Tax, se convirtió en el acuerdo Tax-Kinher,
Firmado en la ciudad de Panamá el 7 de febrero de 1974, estos principios servían de discusión y negociaciones sobre las cuales llegarían a un nuevo convenio. Resumidos, los acuerdos estipulaban lo siguiente: el Tratado de 1903 y sus enmiendas serán abogados en lo concertante y el Tratado integrante del Interoceánico. Se eliminará el concepto de la perpetuidad y el nuevo tratado relativo al canal de las esclusas tendrá una fecha determinada y fija. También la determinación en jurisdicción de los Estados Unidos de América en el territorio panameño se hará prontamente de acuerdo con los términos específicos del nuevo tratado. Aparte de esto, el territorio panameño en el cual se haya situado el Canal de Panamá será devuelta a la jurisdicción de la República de Panamá. La República de Panamá, en su condición de soberano territorial, confiará en Estados Unidos en América por la duración de un nuevo tratado sobre el canal interoceánico conforme y establecer los documentos y derechos de su uso sobre estas tierras, aguas y espacios aéreos que sean necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de la protección, defensa de canales en el tránsito de naves. También Estados Unidos y de América, en la República de Panamá, se reconocimiento los importantes servicios que el canal interoceánico de Panamá brinda al tráfico marítimo internacionalmente, entendiendo que las cuentas posibilidades que la vía actúa podrá llegar a ser suficiente por dicho tráfico. Convendrá bilateralmente en prevenciones sobre las obras nuevas que amplíen la capacidad del canal. Declaración contadora. El 9 de septiembre de 1983, el Grupo Contadoro de los 5 países centroamericanos suscribieron un documento y objetivo con el 21 puntos, cuyo eje principal era proscribir las bases y los instructores militares extranjeras y prohibir el uso de territorio de un país para desestabilizar a otro. En la formulación, un llamado urgente a todos los países del área centroamericana para que a través del diálogo y la negociación se reduzcan las intenciones y las tensiones y se establezcan las bases para un clima permanente de convivencia pacífica y respeto mutuo entre los estados. El Tratado Monetario y San José. El Convenio Monetario de 1904. Uso del dólar norteamericano en los territorios de Panamá. Además, se comprometió a mantener una paridad de la moneda panameña con el patrón del oro y el dólar americano, para cuyo fin se obliga a mantener un depósito en una institución bancaria norteamericana del 15% del valor nominal de cada acuñación del balboa. La Constitución de 1904 estudió los siguientes artículos de materia monetaria. En el artículo 117, no podrá haber la República de papel, moneda de confort en consecuencia de cualquier individuo. Puede rechazar cualquier billete u otra cédula que no le inspire confianza, ya sea un origen oficial o particular. El artículo 116, la facultad emite la moneda del curso legal en cualquier clase que sea pertenente a la nación. No es transfer libre, no habrá bancos particulares de la emisión. Y en el artículo 65, funciones legislativas de la Asamblea Nacional y determinan la ley peso-valor, forma, tipo de denominación de la moneda. Tratado de Torrijos-Carter. Pone en final el enclave colonial de Estados Unidos que divide a Panamá en dos desde el principio del siglo XX. Lograr este acuerdo fue resultado de la lucha general del pueblo panameño, quien desde un primer momento peleó contra la presencia extranjera en su territorio. Podemos ver antecedentes. Nuestro canal ha sido escenario de grandes episodios históricos. Este año cumplió 42 años de la firma de los tratados de Torrijos-Carter, así como recordemos un poquito de nuestra historia. En el 1903, el tratado de Hainu-Barilla, que permitía a Estados Unidos tener dominio sobre la franja territorial de 10 kilómetros de ancho, donde se constituirá la zona del Canal de Panamá. De décadas posteriores, se firman nuevos tratados y convenciones concernistas de la seguridad del canal, entre ellos el convenio Phillips-Hay del 1947, rechazado por el pueblo panameño, ya que concedía arrendamiento al gobierno de los Estados Unidos en 13 sitios de defensa de bases militares en diversas áreas del país. Por otra parte, en el 1900
1959 se da llamada Operación Siembra Bandera, que ya de eso hablamos, en Panamá, encabezado por un grupo de universitarios cuyos líderes eran Carlos Arellano Leno y Ricardo Ríos. Posteriormente, el presidente Díaz Elsunwe reconoce la bandera panameña debe izarse junto a los estadounidenses, pero esta ha sido ignorada por el acuerdo Shari-Kennedy para brindar una solución viable a tal controversia. En el 1963, el gobernante de la zona del canal anuncia la izada de ambas maneras de la zona del canal. En este hecho es completamente ignorado, causado el descontento de la población panameña, que fue lo que pasó cuando inició el 9 de enero de 1964, cuando los estudiantes salieron a protestar, ya que se había llegado a un acuerdo. El Tratado Torrijos-Carter, luego de un proceso amplio, finalmente el 7 de septiembre de 1977 se firma los Tratados Torrijos-Carter OEA, Washington. Panamá fue representada por el general Omar Torrijos Herrera de los Estados Unidos, por entonces el presidente James Carter. El tratado expiró el 31 de diciembre de 1999 y rindió como fruto la reversión de nuestro canal en áreas canaleras adyacentes. Sin embargo, el tratado de neutralidad sigue vigente y no tiene fecha de culminación. Algunas de las modificaciones que obedecerán en estos presentes están el de Reserva NUN, el cual abre la posibilidad de que Panamá y los Estados Unidos puedan firmar acuerdos o tratados con el fin de garantizar la neutralidad, lo que acude en el establecimiento de cualquier fuerza militar estadounidense o en el mantenimiento de la República de Panamá de sitios de defensa en una fecha posterior del 31 de diciembre de 1999. Historia de Lester León Gress y un hecho de dos interpretaciones. Panameño quien fuera condenado a 50 años de prisión en la antigua cárcel de Gamboa, por entonces el gobierno norteamericano, atentado en Panamá, acusado de violar a una joven residente de la ex zona del canal. Dunas informó el brillante testimonio del Niña Vileño, hijo del famoso escritor Joaquín Beleño, quien a través de la obra literaria Gamboa Road denunció este atropello contra sus dicho cuidado. Su caso se convirtió en un reclamo nacional como parte importante de la lucha por la descolonización de la zona del canal y formó parte de la retórica del curso nacionalista para ejercer presiones por su liberación. Las esperanzas de la emancipación que yesaban en el consciente, subconsciente y real subliminal, y en esos sus personajes de Gamboa Road, un júbilo nervioso comúnmente del ser sol brilla para la humanidad. En Diario Ahora del martes 16 de enero de 1962 anunció la liberación de Lester con el título de portada: el 15 años de 9 meses, 3 días y 6 horas en Gamboa, lugar en donde sustentó. Buenas, mi nombre es Yaqueria Maden y tengo el gusto de hablarle sobre el tema el origen y la evolución histórica de los Sonian. Se identifica el término Sonian como aquel nacido en lo que fue la zona del Canal de Panamá, que aunque se creía que era territorio de los estadounidenses, era un enclave de ellos en una tierra ajena. Me explico. Los Sonian ostentan la ventaja de tener las dos nacionalidades, la panameña y la gringa, por iniciativa de la dirección del Instituto del Canal de la Universidad de Panamá. Se impulsó la realización de una investigación interdisciplinaria sobre los Sonian, estableciéndose que la misma tendría un carácter fundamental histórico-sociológico al conformarse el equipo investigador y establecerse en un plan general proporcional de la investigación. Se decidió que se llevaría a cabo asumiendo los investigadores de los temas o aspectos de acuerdo con sus personales motivaciones. Fue así como resolutividad por el origen y la evolución histórica de los Sonian. Los Sonian establecieron que la misma tendría un carácter fundamental, histórico y sociológico,
el Plan General Provisional de la investigación se decidió que se llevaría a cabo asumiendo los temas o los aspectos de acuerdo con su personal motivacionales. Fue así que responsabilidades por el origen y la evolución histórica de los Unión. Estas son las 3 áreas ocupadas por los Estados Unidos en la República de Panamá que considero las más importantes. Como primer punto, Fort Amador. Por segundo punto, Fort Grant. Por tercer punto, Fort Clayton. Considero que Fort Amador es una de las importantes porque empezó la operación en 1912 para proteger el extremo sur del Pacífico del Canal y fue el cuartel general de alto mando en el ejército de los Estados Unidos en Panamá desde 1947 hasta septiembre de 1979, desde el comando del Ejército del Caribe. Por segundo punto, Fort Grant. Considero que es una de las más importantes porque empezó en las operaciones en 1914 para apoyar las unidades de artillería costera para la defensa del canal, la que contaban con una serie de baterías de fortificaciones en las islas de Naos, Culebra, Perico y Flamenco durante la Segunda Guerra Mundial. Por tercer punto, y no menos importante, Fort Clayton. Considero que es una de las más importantes porque empezó unas operaciones desde 1920 con el objetivo de proteger las esclusas de Miraflores y de Pedro Miguel del Canal de Panamá. De ahí su ubicación contigua a la entrada de las esclusas de Miraflores y etc. Etapas de la reversión desde 1979 hasta el 31 de diciembre de 1999. Con la firma de los tratados Torrijos-Carter, el 10 de septiembre de 1977 inicia en nuestro país el proceso de desmantelamiento de la zona del canal y por ende la reversión a Panamá de todas las áreas que formaban parte de esta zona. Paulatinamente, a partir del año 1979, la República de Panamá fue tomada posesión de estos bienes. Sin embargo, al principio y mediante la ley número 17 de 28 de agosto de 1979, todas las áreas revertidas eran tierras baldías nacionales declaradas del dominio público, es decir, inajustables que no podían ser ofrecidas en venta a estos privados, quedando así su uso convencionales. Explosiones asignados a la Autoridad del Canal de Panamá, agencias panameñas recién creadas por esa misma ley. Hechos que se desencadenaron los sucesos del 20 de diciembre de 1989. La invasión de los estadounidenses de Panamá de 1989, denominada en código militar Operaciones Causadas Justa, en inglés Operation Justin Cause, fue una acción militar del ejército de los Estados Unidos llevada a cabo entre el 20 de diciembre de 1989 y el 3 de enero de 1990. Se realizó durante la administración del presidente de Estados Unidos, George Bush, en las ciudades de Panamá y Colón. El 15 de diciembre de 1989, Panamá, bajo la dictadura del general Manuel Noriega, se declaró en estado de guerra contra Estados Unidos. La expresión siempre estará bajo el paraguas del Pentágono. Muy interesante, ¿no? La situación era tal
que incluso en 1977, cuando el panameño Omar Torrijos firmó la actual devolución con el entonces presidente Jimmy Carter, máxima representación honorífica de Washington, en la entrega del canal, no puede dejar de advertir por cierta amargura. Siempre estaremos bajo el paraguas del Pentágono. Muchas gracias.